Habiendo estudiado QPSK como una primera modulación M-área de pasabanda, queremos ahora estudiar una forma generalizada de QPSK que se conoce como QAM, MQAM. Entre paréntesis, Emery Quadrature Amplitude Modulation. Vale decir, es una modulación en cuadratura, como QPSK, vale decir, utiliza tanto el eje real como el eje imaginario, el eje en fase como el eje en cuadratura, pero además aprovecha modulación de amplitud. Y esta modulación, junto a QPSK y BPSK, es una modulación extremadamente popular en todo lo que son los sistemas Wi-Fi, en todo lo que son los sistemas celulares, en lo que es televisión digital, etc. Es probablemente la familia de modulaciones más popular que existe hoy en día. El integrante 4QAM, la modulación 4 área de QAM, es de hecho la que ya conocemos como QPSK. ¿Sí? Así que esto es en cierta forma una generalización de lo que hemos estado viendo y vamos a ejemplificar la modulación MQAM a partir de 16QAM. Y aquí lo que tenemos es el eje en fase, tenemos el eje en cuadratura, real, imaginario, y lo dividimos en 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Ahí está. Y los puntos de señal, entonces, quedan localizados en estas posiciones que estoy mostrando acá. Entonces son todos equidistantes esencialmente unos con otros. Siempre dos de estas unidades. Y acá, acá, hay 4 puntos en cada cuadrante y 16 puntos en total. Y las fronteras de decisión, entonces, van por las mediatrices equidistantes entre los puntos de señal. Vale decir, ahí aquí todas estas son las fronteras de decisión que van definiendo regiones de decisión, algunas confinadas, cuadradas, y otras fronteras de decisión, en las cuadradas, por ejemplo, aquí adentro, y otras fronteras de decisión son semiplanos abiertos en ambas direcciones y otras son semiplanos abiertos solo en una dirección. Faltó aquí el eje de abscisas como frontera de decisión también. Esta unidad de tamaño, acá, perdón, acá y acá, la voy a marcar con otro color mejor.
esta unidad de tamaño es algún raíz de e, acá es 3 raíz de e, y aquí arriba también es 3 raíz de e. Y desde luego hacia abajo es menos raíz de e, menos 3 raíz de e, y aquí es menos raíz de e y menos 3 raíz de e también. Y por supuesto, van quedando definidas fronteras de decisión como sigue. Por ejemplo, acá tenemos una frontera de decisión que estoy achurando en este momento. Esta podría ser la región de decisión del símbolo 3, es R3. Si es que este símbolo de aquí es S3 check. Si definimos S1 check, S2 check y S3 check, entonces vamos a tener las correspondientes fronteras de decisión como sigue. Tenemos entonces aquí para S2 check en naranjo, ahí está. Tenemos para S4 check en rosado, ahí está. Y finalmente podemos, por ejemplo, para S1 check dibujarlo en verde. Ahí está. Me acabo de dar cuenta de que aquí tenemos un tema de nomenclatura. S3, S2, S1, S4 correspondería ahí. Voy a tratar de corregirlo de una carrera. Ahí quedó corregido. Bien. Ahora, en general, podemos decir, no sé, arbitrariamente, de que este símbolo de acá es S7 check. Y S7 check, entonces, es muy concretamente menos 3 veces raíz de e, menos 3 veces raíz de e en el eje real y menos raíz de e aquí en el eje imaginario, menos j raíz de e en el eje imaginario. Y así, para este ejemplo particular de S7, su envolvente compleja S7 tilde es menos 3 veces raíz de e menos j raíz de e multiplicado por el pulso base phi de t, típicamente es un pulso rectangular de duración t y energía unitaria, o bien puede ser un pulso Manchester también u otro pulso que se desee. Y la señal de pasabanda entonces de S7 vendría a ser menos 3 raíz de e phi de t por raíz de 2 coseno de 2pi fct más raíz de e por phi de t por raíz de 2 seno de 2pi fct. Ahora, si es que queremos observar otras familias otras modulaciones de esta familia, acá tenemos una que ya conocemos, esta es por supuesto QPSK, aquí se indica un código Gray correspondiente. Acá tenemos 16 QAM, que ya la vimos también, y también se muestra el código Gray correspondiente. Y aquí, si es que revisan
con algo de cuidado. El primer bit y el tercer bit son siempre 0, así que entre esos dos bits se escoge el cuadrante. Aquí es 1 es 0 y 0. Este es el cuadrante 0, 0, 0, 0 siempre. Aquí tenemos el cuadrante 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y aquí es el 1, 1, 1, 1, 1, 1. Es arbitrario cómo se asignan estos cuadrantes a los bits, pero sí es importante reconocer de que hay una estructura dentro de esto y que siempre símbolos adyacentes, no solo dentro de cada cuadrante, sino que entre cuadrantes cumplen con la distancia de un solo bit, porque eso es lo que uno busca con el código Gray, de que finalmente errores de símbolo adyacente son errores más frecuentes que errores de símbolos lejanos. Entonces los errores más frecuentes van asociados a menos diferencia en la cantidad de bits, en los bits que representan. Aquí tengo un último ejemplo de una constelación 64 QAM. También se presenta un código Gray y esencialmente, ya ven, digamos, hay una modulación de amplitud en ambos ejes y por lo tanto es una modulación de amplitud en cuadratura. Ahora, tengo preparado para ustedes lo siguiente, que es otra forma de ilustrar QAM funcionando. Aquí estamos. Esta es una modulación 16 QAM, ahora con una razón señal ruido EBIT sobre N0 de 7 decibeles. Y de igual forma como teníamos las animaciones para QPSK en una cápsula anterior, aquí ahora tenemos simultáneamente la transmisión de muchos símbolos, cada uno de ellos con su realización de ruido. Entonces tenemos la oportunidad de ver las nubes de ruido en torno a cada uno de los símbolos de señal. Ahora, si es que aumentamos la cantidad de ruido, vale decir, si es que baja la resonancia en el ruido, por supuesto que crece el tamaño de esta nube, y si uno lo observa, digamos, uno ve ya ocasionalmente hay puntos de señal que están muy cerca de las fronteras de decisión y por lo tanto es de esperarse de que los errores sean más frecuentes en este caso, lo cual por supuesto también es así. El siguiente caso que tengo para mostrarles es el caso de 64 QAM, donde tenemos nuevamente como punto de partida una razón señal a ruido de 7 decibeles y vamos ahora a un caso de una razón señal a ruido de 17 decibeles, le agregamos 10 decibeles de potencia relativa a cada bit y se observa que los puntos de señal están sumamente concentrados en unas pequeñas nubes de ruido gaussiano, pero se alcanza a reconocer un poco un tintileo de cada uno de los puntos de señal. El caso contrario, donde bajamos, reducimos la razón señal a ruido, en este caso nuevamente a 3 decibeles, se muestra acá, y ahora, producto que dentro del mismo reticulado con la misma energía por símbolo que en el caso anterior, comparativo entre 64 QAM con el caso de
16 QAM, estas nubes de punto son más lejanas que estas de acá, puesto que 64 QAM empaqueta más cerca unos con otros a los símbolos. Entonces, una misma razón señal ruido por bit significa que las nubes de ruido gaussiano están más cerca y la tasa de error es de esperarse que sea mayor. Y eso es algo que vamos a evaluar en la cápsula que sigue.